Pues, ¿qué les parece si oramos al Señor para recibir la palabra que Él tiene para nosotros en esta mañana? Amén. Inclina ahí tu rostro y dile al Señor: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú te reveles a nuestra vida, que tú nos hables, Señor, que tú nos guíes en este tiempo, Padre, para recibir tu palabra, lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Habla también a través de mi vida, guíame a través de tu Espíritu Santo, Señor. Quita toda barrera que impida que tu palabra pueda llegar a cada vida y a cada corazón en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo tengo para ti un tema, mi hermano, en esta mañana que le he titulado La metamorfosis de un hijo de Dios. ¿Ok? La metamorfosis de un hijo de Dios. Tú sabías que todos sufrimos una transformación, dejamos al viejo hombre y somos transformados para llegar a ser igual al nuevo hombre. Bueno, yo te voy a hablar acerca de un pasaje de una ocasión donde Jesucristo fue transformado. Él ahora fue glorificado, su cuerpo es cuerpo glorificado, pero Él, estando aquí en la tierra, fue transformado en una ocasión, y eso es a lo que nosotros le llamamos la transfiguración. Y quisiera que pudiéramos ir al libro de Lucas, en el capítulo número 9, en el verso número 27, y vamos a dar lectura a este pasaje hasta el verso número 36. Dice la palabra: pero os digo en verdad, está hablando Jesús, que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y luego dice el 28: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Muy bien. Este evento es el que nosotros conocemos como la transfiguración. No solamente está en el libro de Lucas, también está escrito en el libro de Mateo y está escrito en el libro de Marcos. Y en ellos dice que Jesús se transfiguró, por eso sacamos esa palabra. Ahí en Mateo y en Marcos habla que Jesús se transfiguró delante de ellos. Ahora, ¿qué es transfigurar, o de dónde viene esa palabra? La palabra transfigurar viene de una palabra en el griego que se llama metamorfó. ¿Ok? Esta palabra metamorfó es cambio de apariencia. De esa palabra griega, de esa etimología griega, viene lo que nosotros conocemos como la palabra metamorfosis. ¿Ok? ¿Qué significa metamorfosis? Bueno, meta es más allá, morfe es forma y osis es un cambio de estado, de tal manera que es un cambio de forma más allá de lo que tenía esa figura, ese animal, esa persona o lo que sea de lo cual esté hablando esa metamorfosis. ¿Ok? Entonces, ahora en este mensaje que vamos a estar dando, vamos a estar recordando un poquito de biología. Todos aquellos que se acuerden de la biología, de las etapas de la metamorfosis, vamos a estar viendo esto porque la metamorfosis es un proceso de cambio. ¿Ok? Por ejemplo, una mariposa sufrió una metamorfosis. Una mariposa era un huevo que se convirtió en un gusano.
¿verdad? Y que vino a ser una mariposa. Llegó a convertirse de ser un animal que provoca tal vez algo de desagrado para algunos, se convirtió en un animalito que causa admiración para muchos. En resumidas cuentas, una metamorfosis de un animal es un cambio a través del cual pasa por un proceso y se convierte en algo distinto a lo que era, ¿ok? La metamorfosis tiene 4 etapas. La primera es el huevo, la segunda es la larva, la tercera es la pupa o la crisálida, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, y la cuarta es la etapa de adultez de ese animal, donde ya se puede desarrollar y donde completa ese cambio. Y hay algo muy profundo que tenemos que ver en este pasaje, que el Señor nos quiere mostrar también a cada uno de nosotros acerca de lo que somos y de lo que podemos ser, a causa de lo que Jesús era aquí en la tierra, pero también de la gloria que había en Él y de la gloria en la cual se convirtió también y fue derramada sobre su vida. En muchas de las historias que conocemos o en las películas, la metamorfosis es algo que la gente ve en las historias, ¿ok? Una película, bueno, por lo regular todas las películas son iguales. ¿Te ha pasado que estás viendo una película y ya sabes qué es lo que va a suceder? Yo hay veces que estamos mi esposa y yo y le digo, no, y me dice ella, no me la cuentes, pues si yo ni la he visto, pero resulta que lo que le digo, eso es lo que sucede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un patrón, tal vez inconscientemente tú no lo sabes, pero es un patrón. Todas las películas tienen un patrón donde hay un hombre común con el cual tú y yo nos podemos identificar, ¿verdad? Es lo que hacen en las películas, que te identifiques con esa persona, y esa persona tiene un anhelo de llegar a alcanzar un logro o de obtener algo importante, y no puede porque se presentan muchas barreras en el camino, en ese proceso. Entonces llega un momento donde viene una epifanía, que le llaman, donde es una revelación del por qué esa persona no puede avanzar, no puede llegar al siguiente nivel, y empieza a hacer cambios en su vida, y después de hacer esos cambios vuelve a enfrentar otras barreras, otras batallas, pero ahora ya con un sentido diferente, y logra la victoria o llegar al lugar a donde quería llegar. ¿Qué es lo que sucedió en esta película? Una metamorfosis. Un cambio de una persona que de alguna manera estaba con luchas, con debilidades, que no podía avanzar, a llegar a ser una persona que logró un cambio y pudo alcanzar la victoria en lo que se había trazado. Muy bien, Jesús trazó ese proceso para cada uno de nosotros. Ya la película, déjame decirte que está hecha. Ya esa película ha tenido un principio y va a tener también un final. Y en ese proceso de término de esa película, tú y yo tenemos que enfrentar que recibir esa epifanía, que es esa revelación que viene de parte de Dios, para poder vencer en cada una de las batallas y en las pruebas que enfrentamos, y llegar a alcanzar la victoria en Cristo Jesús. ¿Y qué es la victoria en Cristo Jesús? Es cumplir el propósito y el llamado para el cual Él nos ha enviado aquí en la tierra. Es estar en el centro de su voluntad, cumpliendo y haciendo todo lo que el Señor nos manda, para un día verle allá en la gloria y alabarle y exaltarle con todo nuestro corazón, alma y entendimiento. Muy bien, Jesús pasó por ese proceso también aquí en la tierra. Él tenía un objetivo, Él tenía una visión, y Él pasó por un proceso de luchas y dificultades en las cuales Él venció en todo ese proceso. Y déjame decirte que ese proceso también lo quiere poner en cada uno de nosotros. Así que vamos a estudiar un poquito de biología junto con algo de teología, para ver cómo es que el Señor pues nos muestra a través de esta ilustración el lugar hacia donde nos quiere llevar. Y yo tengo estas 4 etapas que te quiero comentar, en las cuales nosotros vamos a poder identificarnos de la misma manera, para saber cómo poder hacer las cosas en cada una de estas etapas. Y la primera de ellas es el huevo. O sea, es la etapa donde nosotros nacemos, ¿ok? Y esta etapa es la del reino de Dios. Vamos ahí a este pasaje de Lucas capítulo 9, en el verso número 27. Dice la palabra, vamos a leer el 28 también. Pero les digo en verdad
que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y luego dice el verso 28, aconteció como 8 días después de esta palabra, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar con ellos. Muy bien, vamos a la parte de la biología primero, el huevo, ¿ok? Vamos a ver si podemos poner esa ilustración. El huevo es la primera parte de las 4 a través de las cuales se transforma o se hace la metamorfosis de este animalito para que sea una mariposa, ¿ok? Entonces el huevo es puesto por la hembra en una hoja, ahí si pueden ver es una hojita, ¿verdad? De donde está el huevo, y esto es muy importante, te voy a decir por qué, porque se va a convertir en una larva, ¿verdad? Que es la segunda etapa, y es el lugar en donde se alimentará. O sea, la larva se va a alimentar de esa hoja donde se ha puesto. Si se pone el huevito en un pedazo de piedra, en una piedra, pues definitivamente ahí se va a morir, no va a poder desarrollarse, no va a poder alcanzar. Entonces lo que sucede es que se pone el huevo en una hoja para que pueda alimentarse en el momento en que salga de ese huevo la larva. Muy bien, el contexto de este pasaje que leímos es que Jesús estaba hablando con sus discípulos de su muerte, ¿ok? Vamos a regresar al pasaje. Jesús está hablando con sus discípulos de su muerte, pero luego se detiene y les dice que algunos de los discípulos que estaban ahí no iban a morir hasta no ver el reino de Dios. Y luego dice en el siguiente verso, inmediatamente, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras. Entonces, está haciendo una referencia a la palabra que dijo Jesús en el verso 27, de que algunos no morirían antes de que vieran el reino de Dios. Entonces dice, aconteció después de estas palabras que se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesucristo? Estaba cumpliendo en estos 3 personajes o en estos 3 discípulos lo que iba a hacer. Les iba a mostrar el reino de Dios. Les iba a mostrar cómo Él se iba a revelar a través de ellos y se iba a hacer revelar la gloria del reino. En el reino de Dios es donde nos podemos alimentar con su palabra. Al igual que la larva cuando pueda crecer de ser ese huevo, se va a poder alimentar de esa hoja. Tú y yo también en el reino de Dios podemos encontrar el alimento al cual Él nos quiere dar también. La primera carta de Pedro en el capítulo número 2, en el verso número 2 también dice la palabra, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Tiene que haber un deseo, un anhelo en tu vida para poder alimentarte del Señor, para poder alimentarte de lo que Dios te ha dado. Tú tienes que desear con todo tu corazón esa leche espiritual, no adulterada, dice aquí, porque luego hay algunos que la adulteran y el problema se vuelve peor. Pero dice, deseen esa leche espiritual para que por ella puedan crecer, para que puedan tener esa metamorfosis. Y aquí empieza ese proceso de transformación. Tal vez alguno diga, hermano, yo ya pasé esa parte, ya pasé esa parte de ese proceso hace algunos años. Mi pregunta es, ¿será esto cierto? El apóstol Pedro, ¿a quién le estaba diciendo? Estaba exhortándole a gente que no eran niños espirituales. Por eso les decía, deseen como si fueran niños. Como si ustedes fueran niños, deben de desear la leche espiritual. ¿Para qué? Para que puedan tener un crecimiento en sus vidas. Hay veces que llevamos años como cristianos, ¿ok? Llevamos años yendo a la iglesia y no queremos dejar las cosas que este mundo nos quiere dar. Creemos que no va a pasar nada si probamos un poco. Creemos que no va a haber consecuencias si nos metemos ahí en cosas en las cuales no debemos. Creemos que la gente alrededor de nosotros o nuestros hijos no están viendo lo que nosotros hacemos y que no estamos influyendo en ellos. Ahorita en este tiempo en donde hay tantos influencers o influenciadores, ahorita también déjame decirte que esto no es nuevo.
Esto ya tiene muchos años. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos de influencia para la gente que está alrededor de nosotros. Y si no estamos caminando en la verdad de Dios, si no estamos consagrados totalmente al Señor, no esperes que haya cambios en tus hijos, no esperes que haya cambios alrededor tuyo, no esperes que haya cambios en tu familia. Hay veces que queremos que Dios salve a nuestros hijos y que ellos prediquen la palabra y que sirvan al Señor y todo. Y nosotros, pues no, ¿verdad? Eso es para ellos. Queremos lo mejor para ellos, pero no lo queremos para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos comprometernos con el Señor hasta ese punto. Pero dice la palabra: deseen como niños la leche espiritual, para que puedan crecer y para que puedan desarrollarse aún más de donde pueden estar. Todo esto puede acarrear consecuencias. El lugar donde yo estoy sembrado. Si ese huevito estaba en la hoja, todo iba a salir bien. Pero si ese huevito estaba en otro lugar equivocado, en una piedra, en lo que fuera, no iba a poder alimentarse esa persona. Y hay muchos cristianos que no se están alimentando. Se alimentan solamente del domingo, cuando van a la iglesia o cuando tienen la oportunidad, o se acuerdan o les viene algún problema. Pero no hay un crecimiento, no hay un alimento constante. Todo lo que yo veo, lo que yo oigo, la música, las conversaciones que escucho, la forma en que hablo, el ambiente del que me rodeo, todo me va a afectar espiritualmente. Toda obra de la carne produce muerte, y toda obra del Espíritu va a producir vida y paz. Así que, ¿dónde es el lugar donde yo debo de estar sembrado? ¿Dónde es el lugar donde yo me voy a alimentar de donde esté? Si estoy en un lugar diferente al cual el Señor quiere que esté, va a haber problemas. Necesitamos estar en la vida, en la hoja. Así como ese huevo que va a desarrollarse, así nosotros tenemos que estar plantados en el reino de Dios para poder desarrollarnos. Jesús le iba a mostrar el reino de Dios a Jacobo, a Juan y a Pedro. Iban a ver el reino de Dios unos momentos después que se los llevó Él hacia el monte, cuando iban ellos a orar. Cuando nosotros empezamos a buscar al Señor, cuando empezamos a clamar a Él, Él trae su reino sobre nuestras vidas. Muy bien, entonces yo tengo que hacerme algunas preguntas. ¿De qué me tengo que alimentar? ¿Ok? Yo tengo que desear la palabra del Señor. La pregunta es: ¿estoy teniendo mi tiempo con Dios diariamente? ¿Estoy buscando su rostro? ¿Estoy aplicando los principios que Él ha trazado en su palabra? ¿Estoy siendo obediente al Señor? ¿O cómo estoy conduciendo mi vida? ¿Estoy siendo radical en lo que creo, o solo con algunas cosas que me parecen y con otras pues no tanto? Yo tengo que hacerme todas esas preguntas para saber en dónde estoy establecido. Muy bien, la segunda cosa, la segunda parte del proceso de esta metamorfosis es la larva. Y aquí es donde nosotros vemos la primer transformación. ¿Ok? Vamos allá a la imagen. Esta larva pues es la oruga o el gusano en el cual se convierte el huevo. Nace el animalito del huevo y es una oruga que se empieza a alimentar de donde está. Entonces la larva se da cuando crece y sale del huevo y empieza a comer de la hoja, y ahí ya hay una transformación. Y así también es una persona que entra en una relación con Dios profunda. ¿Ok? Una persona que entra en una relación constante, disciplinada, intencionada, es una persona que va a sufrir un cambio en su vida. No eres el mismo si tú oras a que si no oras. Déjame decirte eso. Si tú tomas la decisión de buscar el rostro de Dios y de meterte con Él día tras día, tú vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Hay veces que me encuentro con algunas personas, conocidos, cristianos, y ahí platicando: ¿cómo estás? Les digo, gente que tengo mucho de no ver, y me dicen: bien. Ay, ¿qué ha sido? ¿Cómo vas allá en la iglesia donde estabas?
Bueno, pues déjame decirte que ya me cambié de iglesia y yo les pregunto, ay, ¿te cambiaste? ¿Y a dónde te cambiaste? ¿O por qué te cambiaste? Y me dicen, bueno, es que hablaban cosas muy básicas y ahora estoy yendo a una iglesia donde pues me hablan de una manera más profunda, en donde ahí describen la palabra verso por verso, palabra por palabra, me dan el griego, me dan el arameo, me dan el hebreo, me dan los números romanos, me dan todo, ¿verdad? Ahí puedo encontrar todo y ahí estoy conociendo cosas que yo nunca había conocido y bueno, pues qué bueno que puedas estar conociendo todas esas cosas, pero ya hasta ahí me detengo en muchas veces, en muchas ocasiones por el tiempo, porque me los encontré nada más y cada quien tenía su actividad, pero luego me pongo a pensar porque conozco de sus vidas y me pregunto, ¿y cómo ha cambiado todo eso en ti? ¿Cómo ha cambiado ese conocimiento, tu forma de vida, tu estilo de vida, tu manera de hablar, tu manera de comportarte, tus enojos, los pleitos que tenías? ¿Cómo ha cambiado eso, la maledicencia que continuamente decías, aún teniendo ya años de cristiano? ¿Cómo ha cambiado tu forma de hablar? ¿Cómo ha cambiado todo lo que pues tú haces, tu relación en tu matrimonio? ¿Cómo ha cambiado eso tu relación con tus hijos? Y muchas veces te das cuenta que lo único que está creciendo es el conocimiento en la mente y que ese conocimiento lo utilizan para debatir con otros cristianos, para poder ganar puntos o para poder ganar las discusiones o las pláticas que puedan estar teniendo juntamente con ellos. Así que eso sucede cuando una persona se llena de conocimiento pero no tiene una relación con Dios. No tiene una vida en el Espíritu, porque cuando tú tienes una relación con Dios, entonces tu vida empieza a ser transformada. Acuérdate, las iglesias no cambian a la gente, el que cambia a la gente es Dios. Y estés en la iglesia más teóloga o estés yendo a un seminario cada domingo a reunirte a buscar al Señor y ver lo más profundo de la palabra, si tú no tienes una relación con Dios, tu vida no va a ser transformada. Y puedes estar allá en el ejido de Galeana, donde el único pasaje que puedan ver es Juan 3:16, pero si estás teniendo una comunión diaria con Dios, vas a recibir una visitación y esa predicación de Juan 3:16 de cada domingo va a llenar tu corazón y vas a salir gozoso exaltando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque todo es parte, todo se da en base a la verdad en la cual estamos fundamentados y a la relación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Su verdad es la que nos da vida, pero esa relación también nos mueve a poder caminar, a poder conocerle y a poder ser cada día más como Él era. Así que tenemos que ser transformados de esta manera. Yo creo que al estar en la era de la información, muchos cristianos pierden el enfoque y buscan meterse a la palabra no para ser transformados, sino para estar en discusiones con otras personas. Y bueno, con esto no te estoy diciendo que no debes de conocer a Dios, que no debes de buscarlo en su palabra, que no debes de capacitarte o de estudiar la palabra o de estudiar en algún lugar, seminario, lo que sea. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que no solamente es a la mente a la que debemos de alimentar. Tenemos que alimentar al espíritu también y tenemos que poner por obra con nuestros cuerpos, con nuestras manos, con nuestros pies. Dice la palabra, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Tenemos espíritu, alma y cuerpo que estar ligado para que el Señor pueda hacer su obra en nosotros. Y ahí es donde empieza ese crecimiento. Ahí es donde nos convertimos en esa larvita o en esa oruga que apenas se está desarrollando, que apenas está creciendo, que está por dar un fruto también ahí en su vida. Así que, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que expresó? Todos aquellos que tengan un doctorado en divinidades entrarán al reino de Dios. ¿Sí? Doctorado en, no sé, lo que tú quieras, teología. Mateo 18:3. Ahí en esta traducción
me gustó cómo lo expresaba. Dice, si no se vuelven a Dios, está hablando Jesús, y dice, si no se vuelven a Dios, arrepentidos de sus pecados y con sencillez de niños, no podrán entrar en el reino de los cielos por más cursos, doctorados, teología que puedas tener. Arrepentimiento y sencillez. Yo me he dado cuenta que la palabra del Señor tiene que ser práctica y tiene que ser muy sencilla. ¿En qué aspecto? En el aspecto en que a mí me lleve a tomar decisiones. Yo me puedo llenar de teología en mi cabeza, pero muchas veces eso no va a provocar cambios en mi vida. Pero una palabra que me lleve a tomar decisiones, una palabra que me lleve a estar delante de la presencia del Señor, sí va a hacer cambios, porque en la presencia del Señor es donde nosotros somos transformados, es donde somos cambiados, es donde el Señor se revela y en donde nos habla a cada uno de eso. Así que tengo que poner en práctica todo lo que Dios ha puesto en mí. Yo creo que el mensaje de la palabra tiene que ir a la mente, ¿ok? Tiene que ir también al corazón, pero también tiene que ir a los pies para poner por obra lo que estamos recibiendo. Si yo estoy recibiendo en mi mente, pero no lo estoy poniendo por obra, pues algo está sucediendo equivocadamente, o algo no estoy haciendo, o algo estoy haciendo mal. Muy bien, y con esto, si nosotros crecemos de esta manera, si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, si nosotros buscamos tener una relación con Él a través de la oración, a través de su palabra, vamos a enfrentar esa transformación. Pero luego viene esta tercera etapa, la etapa de la pupa o la crisálida. Vamos otra vez a la biología. Esta es la etapa de la protección. La crisálida es un pequeño capullito que empieza a formar la oruga, ¿ok? Empieza a envolverse en un vestido, ¿verdad?, de protección, en el cual está durante el tiempo de la incubación, para que no le dañe ningún insecto, ¿ok? El objetivo es que no le dañe ningún insecto y que pueda de alguna manera poder estar cubierta, ¿ok? Entonces, la pupa es esa etapa donde se cubre con una protección durante el tiempo de la incubación para que no le haga daño ningún depredador. ¿Cómo se relaciona esto con el evento de la transfiguración que estamos viendo? Muy bien, vamos a ver ahí el pasaje que se encuentra estamos leyendo Lucas capítulo 9, verso número 30. Dice la escritura: y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados ¿de qué? Rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Muy bien, lo primero que te quiero decir es esto: si Pedro, Juan y Jacobo hubieran estado dormidos, ¿qué hubiera pasado? No hubieran visto nada. No hubieran visto la gloria de Dios, no hubieran visto el reino de Dios descendiendo ahí sobre ese lugar. Y ellos tenían sueño. ¿Recuerdan cuando Jesús fue ahí al huerto de Getsemaní, ya cuando iba a ser entregado? Ellos tenían sueño, pero ahí sí se durmieron. Los tuvo que ir a despertar el Señor. El problema es que muchas veces nosotros podemos estarnos durmiendo también. ¿Cuántos están durmiendo ahorita, por cierto? No, se crean. Podemos estarnos durmiendo, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. No estamos despiertos, no estamos activos. Y si no estamos despiertos, se nos van a pasar muchas cosas que el Señor quiere hacer en nosotros, se nos van a ir. Así que tenemos que estar muy atentos a todo esto. Y ahora vamos a la siguiente parte. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Cómo se relaciona esto con el evento de la transfiguración que estamos viendo? Muy bien, aquí dice la palabra que descendieron Moisés y Elías con Jesús. ¿Qué representa esto? Muy bien,
Moisés representa la ley. A él se le fue dada la ley, ahí en el monte Sinaí. ¿Y qué representa Elías? Elías representa a los profetas, representa la voz de Dios. A través de Moisés la ley fue dada al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es la ley? La ley es el pacto de Dios con Israel para bendecirlos a través del cumplimiento de la misma. Jesús hizo el Señor, Dios eterno, hizo un pacto con el pueblo de Israel a través de que si seguían la ley, entonces el Señor les iba a bendecir. Pero también había consecuencias si no la seguían. Fue una advertencia que les dio Dios: procuren seguirla para que les vaya bien y a sus hijos, pero si no la siguen van a tener esto y esto y esto. Les empezó a dar todas las consecuencias que están ahí descritas en el libro de Deuteronomio. La ley ha tenido una muy mala reputación con nosotros, porque ahora estamos bajo la gracia. Pero ¿sería realmente mala la ley? El apóstol Pablo podía expresar y decir que la ley, él confirmaba que era buena. La ley no era mala. El parteaguas de la bendición era la ley. Si tú seguías la ley, ibas a ser bendecido. Honra a tu padre y a tu madre, dice la ley, para que venga la promesa, para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Pregunta, ¿está vigente o todavía o ya no está vigente ese pasaje? Pero era de la ley, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Estará vigente o no estará vigente? Son principios en los cuales tenemos que caminar. Son principios que tenemos que seguir. El sábado, bueno, nosotros nos reunimos el domingo, pero bueno, el Señor puso un principio, puso un día de reposo. ¿Por qué? ¿Será necesario tener un día de reposo o no es necesario? Son principios que tenemos que seguir, porque son de bendición. Porque si no descansas, tarde que temprano tu cuerpo va a tronar, va a romperse. Necesitamos descanso. El problema, te voy a decir cuál fue. El problema es que Israel cortó el fundamento de fe y la dependencia de Dios para cumplir la ley y se enfocaron en crear un sistema de cómo interpretar y cumplir la ley al que le llamaron el Talmud. ¿Ok? El Talmud es la tradición oral de la ley. Es la manera en la cual se debe de seguir la ley. ¿Ok? Y después del Talmud vino el Cábala y otras tantas tradiciones que tiene el pueblo de Israel, a través de las cuales pueden interpretar el Talmud, que a la vez interpreta a la ley. Entonces el pueblo de Israel empezó a tener diversas interpretaciones a través de las cuales puedan hacer las cosas correctas. Y ahorita tú vas a Israel a un día de reposo y si te metes a un hotel, tú vas a ver que el elevador se está abriendo y cerrando. ¿Ok? ¿Por qué se está abriendo y cerrando y abriéndose en cada piso? Si el edificio es de 20 pisos, pues te vas a tardar una media hora en llegar hasta el último piso, porque se está parando en uno, tenga gente o no tenga gente. Bueno, lo que pasa es que los elevadores están programados para que tú no tengas que picarle al botón. ¿Por qué? Porque es día de reposo y no puedes trabajar en picarle al botón. Ese ya está picado, ¿verdad? ¿Ves el punto en cómo se trata de cumplir la ley en base a pensamientos o a tradiciones o a tantas cosas que uno piensa y se quita uno de la dependencia de nuestro Señor, de nuestro Dios? A Jesús le dijeron en una ocasión que estaban recogiendo espigas, pero no te das cuenta que es día de reposo y no pueden recoger estas espigas. Y les dijo Jesús, uno mayor que el día de reposo está aquí. ¿A poco si a tu asno cuando sanó a una persona y que dijeron, ¿cómo lo sanas en día de reposo? Que ven en horario laboral de 8 a 5 de lunes a viernes, ¿verdad? ¿Por qué tiene que venir el sábado para que lo sanes? ¿Qué les dijo Jesús? Oye, si a ti se te cae un burro en un pozo, ¿no intentarás sacarlo? Aunque sea día de reposo. Y luego concluye el Señor diciendo, el Hijo del Hombre es mayor que el día del reposo.
Y el Señor nos da dirección y nos ayuda a cumplir su palabra en base a lo que su Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Esto vino a provocar algo que se llama el legalismo. El legalismo no puede cumplir la ley de Dios. Es imposible que una persona que en sus propias fuerzas quiere cumplir la ley, la pueda cumplir. Es más, la ley de aquí del reglamento de Ciudad Guadalupe, yo sin darme cuenta le he dado más rápido. Antes habían unos foquitos aquí que te echaban fotos, ¿verdad? ¿No te acuerdas? Aquí por el estadio del Monterrey, cuando te ibas a más de 60 kilómetros, había veces que a mí se me olvidaba y de repente, ¡pling! Ay, 900 pesos el flachazo, ¿verdad? Y se te olvida, no puedes cumplir la ley aunque quieras, aunque sepas las consecuencias, no puedes cumplirlas. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder cumplir la ley. Elías era el profeta mayor de los profetas mayores. El profeta Malaquías habla de que Elías iba a regresar, y el propósito de que él iba a regresar era para que el pueblo pudiera arrepentirse. En el libro de Malaquías capítulo 5, en el verso 6 dice la palabra: he aquí yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Está hablando el Señor de que iba a enviar al profeta Elías. El profeta Elías ya se lo había llevado hace muchos años el Señor, ¿recuerdas? Cuando estaba ahí con Eliseo. Pero aquí está Malaquías diciendo a través del Señor que Él va a enviar otra vez al profeta Elías antes de que venga el día del juicio de Dios. Dice ahí el verso 6: y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué? Porque honrar a tu padre y a tu madre produce bendición, pero no honrarlos, ¿qué produce? Maldición. Entonces dice aquí: voy a volver el corazón de los padres hacia los hijos. Voy a volver, y está hablando principalmente de la relación que nosotros tenemos que tener con el Señor. Porque el Señor dice en su palabra que Jesucristo abrió el camino para que nosotros pudiéramos tener una relación con el Padre, así como cantábamos hace algunos momentos. Para que nosotros pudiéramos tener una relación con Dios, tuvo que venir Jesús, y Él nos acercó, y nosotros podemos confiadamente venir delante de la presencia del Señor para recibir de su gracia y de su oportuno socorro en nuestras vidas. Y es lo que viene a hacer el profeta Elías. Viene a avisarle a la gente que iba a ver que el Señor estaba estableciendo su reino y que ellos tenían que acercarse delante de Él. Vuélvanse en amistad con Dios. Estaba reconciliando, estaba preparando la venida del Señor. El libro de Mateo capítulo 11, verso número 13 dice la palabra. Está hablando Jesús y dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Ok? Ya se me perdió. Y versículo 14 dice: y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Aquí está Elías con Jesús, pero ¿a qué Elías se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Se estaba refiriendo a Juan. ¿Por qué? Porque no es que viniera Elías o no es que viniera Juan, es que el espíritu que estaba en Elías era el espíritu que también estaba en Juan. Entonces Juan, ¿qué fue lo que predicó? Juan anunció el arrepentimiento. Juan anunció la venida del Hijo de Dios. Juan anunció el establecimiento del reino de Dios. Preparad el camino para el Señor. Quiten todas esas cosas que haya malas en ustedes. El que robe, no robe más. Si has quitado a alguien, devuélveselo. Y ahí empezó a hablar Juan cuando bautizaba, y preguntaban los soldados: ¿y nosotros qué debemos de hacer? Pues ustedes no pidan cohecho, no sean corruptos, actúen de manera correcta. Y empezaban todos a preguntarles cosas para ver cuál era la manera en la cual
tenían que comportarse o cómo debían de hacer las cosas para que el Señor Jesucristo, cuando viniera en su reino, pudiera traer esa coinonía o esa relación nuevamente a ellos con el Padre. ¿Era Elías el que iba a venir o era Juan? El que iba a venir era el Espíritu que tomó a Elías, el mismo que tomó a Juan también después para volver el corazón del hombre hacia Dios y recibieran el reino de Dios. Jesús dijo estas palabras, Mateo 5, verso 17: no piensen que yo he venido para abrogar la ley y los profetas. No piensen que he venido para quitar la ley. No piensen que he venido para quitar a los profetas, lo que el Señor ya ha hablado. No he venido para abrogar, dijo, sino para cumplir. Él fue el único que pudo cumplir la ley de Dios al 100%. Fue el único que pudo cumplir las profecías que habían sido dadas para el Mesías prometido, para aquel que iba a enviar Dios para traer vida y salvación. Él iba a ser el ungido que había sido hablado en las Escrituras. La palabra de Dios y el arrepentimiento que nos hace volver al Señor trae una protección sobre nuestra vida, para que nos cubre en todo momento, así como la crisálida o la pupa puede cubrir esta oruga para que pueda estar guardada de todos los depredadores exteriores. De la misma manera el Señor viene a traer una protección cuando hay arrepentimiento sobre nuestra vida. Mira, tú y yo vamos hacia la muerte cuando pecamos, ¿cuántos lo sabemos? Vamos hacia un camino de muerte, pero si nos arrepentimos, ¿qué pasa? Entonces estamos protegidos por el Señor. Y si nos guiamos por su palabra, entonces dice la palabra que empezamos a morar bajo el abrigo del Altísimo. Y aquel que mora bajo el abrigo del Altísimo no es el que pertenece a la religión cristiana o a la católica o la que tú quieras ponerle. Aquel que mora bajo el abrigo del Altísimo es el que hace la voluntad de Dios. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, Él ha prometido que nos guardará y nos cuidará y nos protegerá en todo tiempo y en todo momento. A sus ángeles mandará acerca de ti, dice la palabra, que te guarden en todos tus caminos. Son promesas que el Señor ha hablado. Son cosas que Él ya ha establecido para que nosotros podamos estar cubiertos y guardados en Él. El que habita bajo su abrigo morará bajo su sombra. Muy bien, vamos a la última de esta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la acción a tomar? Arrepentimiento en nuestras vidas. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Dios eterno, el cual tendrá de ellos misericordia y el cual será también amplio en perdonar. La cuarta cosa es la etapa de adulta, y aquí es donde encontramos la guía también, ¿ok? Vamos ahí al libro de Lucas capítulo 9, en el verso número 33. Dice la palabra: y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Y ahí remarquen esto: no sabiendo qué, lo que decía. No sabías, Pedro. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. No escuchen a Pedro. ¿A quién? A Jesús. A él oíd. Volvamos a la biología. La mariposa necesita luchar para salir de la crisálida. Y esa lucha, déjame decirte que le va a ayudar a salir del caparazón y poder emprender el vuelo. ¿Alguien vio
en alguna ocasión a una mariposa que estaba en ese proceso de lucha, porque empieza a salir como si fuera un huevo, pero pues no es fácil salir de este caparazón, pues es una protección, entonces desde adentro tiene que luchar para ir saliendo. Y esta persona vio que pues ya había sacado alguna patita o la cabecita y que estaba luchando y no podía, y lo que hizo fue ayudarle, traía unas tijeritas y con esas tijeritas le ayudó y salió la mariposita de ese lugar bien fácil. Pero luego, esperando que pudiera emprender el vuelo, que pudiera extender sus alas, se dio cuenta de que esa mariposa no podía hacer nada. Le arruinó el proceso de crecimiento, le arruinó el proceso de transformación. ¿Por qué? Porque cuando la mariposa está saliendo de la crisálida o de la pupa, entonces empieza a esforzarse tanto que empieza a circular, pues no sé si es sangre o qué es lo que sea, recuerdo haberlo visto en alguna ocasión, sobre sus alas, de tal manera que éstas empiezan a fortalecerse y éstas empiezan a extenderse, y se dan las cosas para que esta mariposa, en el momento en que logre salir, pueda extender sus alas y pueda levantar el vuelo. Y qué importante es saber que tú y yo vamos a enfrentar luchas también en la vida cristiana, y que tenemos que vencer en cada una de esas luchas y no quedarnos ahí en esa crisálida en la cual podemos estar. Hay veces que buscamos en los problemas encontrar la ayuda para salir de él, así como esa persona llegó con sus tijeritas o lo que fuera para romper esa crisálida. Hay veces que nosotros le pedimos ayuda a gente que nos saque de la prueba o de la tribulación que estamos viviendo de una manera más sencilla en la cual nosotros estamos. No le pedimos al Señor, no buscamos su rostro, no esperamos en Él, tomamos decisiones que no son las correctas, tomamos decisiones impulsivas para hacer cosas que no debemos y nos metemos en problemas mayores y no podemos ni levantar el vuelo, ni tener el crecimiento que Dios anhelaba, ni fluir en las cosas a las cuales Él nos había llamado. Pedro tuvo pues una gran idea cuando vio a Jesús, cuando vio a Moisés y cuando vio a Elías. Él dijo: vamos a quedarnos todos a experimentar esto. ¿A quién no le gustaría estar rodeado de la gloria de Dios? ¿A quién no le gustaría estar con estos personajes, verdad? Yo creo que, bueno, Pedro no conocía fotos de Elías, te lo aseguro, ni de Moisés, menos de Moisés, que eran desde muchos miles de años antes que él. Pero Dios se había revelado sobre ellos. Ellos sabían quiénes eran. Sabían que era Moisés, sabían que era Elías, sabían que Jesús estaba con ellos. Y dijo: ¿sabes qué? Aquí nos quedamos, Jesús. Aquí nos quedamos dentro de tu gloria, aquí nos quedamos. ¿Para qué nos vamos? Mira, vamos a prepararles una casita aquí y nosotros les traemos lo que ustedes quieran. Nada más pues permítanos estar aquí disfrutando de todo esto. Y hay veces que podemos estar en esta misma posición y nos sentimos muy bien en el círculo cristiano, donde podemos conocer de Dios, donde podemos acercarnos a Él, donde podemos convivir con otros que piensan igual que nosotros. Gloria a Dios por ello. Pero hay mucha gente que se está perdiendo allá afuera. Hay mucha gente que no tiene a Cristo. Hay mucha gente que está viviendo en problemas bastante graves y necesitan esa respuesta que tú y yo un día recibimos. Y es esa respuesta que tenemos que transmitir. Por eso el Señor les dijo: ¿sabes qué? Todavía no. Algún día van a experimentar de mi gloria. Algún día van a estar aquí no solamente viendo a Elías y a Moisés. Aquí van a ver a Jeremías y a David, y van a ver a Daniel y a todos esos valientes que en algún momento yo los utilicé para manifestar mi gloria y mi poder. Pero mientras tanto, escuchen al Señor. Él es su guía. No hagan lo que ustedes crean. Imagínate recomendarlo, dándole Dios opciones. A ver, Señor, mira, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello. Tú puedes sacarme este problema de esta manera o de esta otra. ¿Así hablamos con el Señor? ¿O le decimos: Señor, qué es lo que tú quieres?
¿Qué es lo que tú quieres? Podemos decirle tal vez al Señor: Señor, yo quisiera que esto sucediera, pero mi mente es muy limitada. ¿Qué es lo que tú quieres que suceda? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con todas estas cosas? El padre dijo: no, Pedro, voltea a ver a mi hijo amado y escúchalo a él. Sé guiado por él en todo momento. Si tienes que enfrentar luchas y él te dice que soportes, sopórtalo, sabiendo que está trabajando en ti, sabiendo que te está perfeccionando, sabiendo que te está dando nuevas fuerzas para que cuando salgas de esas dificultades puedas salir en victoria para enfrentar las demás. Si su dirección es que salgas, pues sal del problema, sal y busca lo que Él quiere hacer en tu vida. Al final necesitamos la dirección de Dios. Esa mariposa sale de ese caparazón y sale lista para ser guiada junto con todas las demás mariposas hacia el lugar al cual tienen que ir, viajando por las naciones, por los países, de un lugar a otro, reproduciéndose en el proceso en el cual van hacia donde vayan, a Michoacán o a donde quiera que vayan, desde el lugar de donde salgan. Hay una guía, hay una dirección para ellas. Esos animalitos nos enseñan también a nosotros que cuando nosotros salimos de esos problemas necesitamos la guía del Señor en todo lo que hagamos. Y los que son guiados por el Espíritu, dice su palabra, estos son los hijos de Dios. Y qué bueno y que tú y yo podamos ser guiados por el Espíritu de Dios en todas las cosas que hagamos. ¿Por qué? Porque cuando llega ese proceso, esa parte del proceso, podemos llegar a la madurez. Podemos llegar a la etapa adulta. Podemos llegar a ese punto al cual el Señor nos quiere llevar. Tener un crecimiento a lo largo de nuestra vida en Cristo Jesús y estar listos y preparados para todo lo que venga, sabiendo que nuestra estancia aquí en la tierra es temporal y que tenemos una vida eterna con Cristo Jesús cuando partamos delante de su presencia. Ese es el llamado y esa es la victoria más grande a la cual tú y yo tenemos que alcanzar. Así que si tú estás pasando por tribulaciones en este tiempo, si estás pasando por pruebas o angustias, son parte del proceso de la madurez, son parte de la etapa de crecimiento en la cual nosotros tenemos que estar. El Señor te va a librar. Tarde que temprano vas a salir de esa prueba, tarde que temprano vas a salir de esa lucha. Y vas a ver la gloria de Dios, y vas a ver la mano de Dios obrando en ti, y vas a ver milagros, y vas a ver cómo el Señor va a estar trabajando en la vida tuya a medida que tú te tomas de Él en todas estas cosas. Jesucristo pagó el precio para que tú y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna. Jesucristo pagó el precio para que tú y yo pudiéramos acercarnos delante de su presencia. Y hoy es un buen día para todos aquellos que no le han entregado su vida aún a Cristo. Él te está llamando y Él anhela y desea cumplir su voluntad en tu vida. Así que si es tu deseo y tu anhelo acercarte hoy al Señor, cierra ahí tus ojos, ahí donde quiera que estés, y repite conmigo estas palabras. Dile al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Te pido perdón por mi pecado. Te pido perdón por mi pecado. Hoy quiero conocerte cada día más. Quiero conocerte cada día más. Quiero que tú vengas a mi vida, Quiero que tú vengas a mi vida, me transformes me transformes y efectúes y efectúes esa metamorfosis en mí esa metamorfosis en mí, para poder completar tu obra para poder completar tu obra en mi vida. en mi vida. Recibo de tu espíritu, Recibo de tu espíritu, lléname de tu presencia. lléname de tu presencia. Creo en tu muerte, Creo en tu muerte, creo en tu resurrección creo en tu resurrección. y creo que desde ahora en adelante Creo que desde ahora en voy a caminar en vida eterna. voy a caminar en vida eterna. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Glorifícate, Padre.
levantar a ti mis manos. Ahí delante del Señor, adórale a Él. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, Señor. Lugar de tu presencia. Y haz descender tu poder Haz descender tu poder. a los que estamos aquí. Los que estamos aquí. Creo en ti. Creo en ti, Jesús. Y lo que harás en mí, Señor. En lo que harás en mí. Yo creo en ti. Creo en ti, Jesús. Y lo que harás en mí. En lo que harás En mí, Señor. en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la gloria, Recibe toda la honra. toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso, Jesús. Maravilloso Jesús. Milagroso, Señor. Milagroso Señor. Hoy llena este lugar de tu presencia. Este lugar de tu presencia. Y haz descender tu poder. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo también en lo que harás en mi vida, Señor. Haz en mí. Es una verdad, Señor, lo que tú has hablado. Creo en ti, Jesús. Nada ni nadie la puede conmover, Señor. En lo que harás Es una realidad de nosotros. Lo que tú harás en nuestra vida, Señor Jesús. En mí. Recibe toda la gloria. recibe toda la gloria. Recibe la honra. Toda la honra, precioso Hijo. Oh, recibe la gloria, Señor. Recibe toda, Recibe la honra. toda la honra, Glorioso. precioso Hijo de Oh, Señor, hoy venimos delante de tu presencia, oh Rey. Sabemos que tú quieres levantarnos, Señor. Sabemos que tú quieres transformarnos. Sabemos que tú tienes cosas gloriosas y poderosas para la vida de todos aquellos que te siguen. Oh Dios, tú quieres transformar nuestra vida, Señor. No nos quieres dejar como estamos, oh Rey, sino que quieres que vayamos de gloria en gloria y de poder en poder, Padre. Con tu mano poderosa, Señor, vamos a poder hacerlo. Levántate en este tiempo, Señor, en cada una de nuestras vidas. Tú conoces cada corazón. Tú conoces, Señor, cada una de las barreras y obstáculos que estamos enfrentando. Hoy oramos para que tu poder, Señor, y tu presencia, Señor, sean derramadas en este lugar sobre cada vida, sobre cada corazón, en cada una de las circunstancias que estamos viviendo. Recibe la gloria, Señor. Derrama de tu poder, Señor, en cada una de estas cosas. recibe toda la honra, Glorioso Hijo de Dios. Hoy recibe la gloria, Señor. recibe toda la gloria, Toda la honra. toda la honra, Precioso. Hijo de Dios. Oh, sí, Señor. Glorioso Rey. Glorioso Señor. Sea exaltado tu nombre desde ahora y para siempre, oh Dios. Toca nuestras vidas, Señor, de tal manera que ese proceso no concluya en nosotros, sino cada día vayamos siendo perfeccionados en ti.
en tu nombre, Jesús. A ti la gloria y la alabanza por siempre, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Y amén, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Todavía nos falta. Todavía necesitamos ser transformados por el Señor. Todavía necesitamos conocerle más. Necesitamos aprender a escuchar su voz. Ser sensibles a lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Y a medida que somos sensibles y a medida que le obedecemos, vamos a ir viendo más de su poder y de su amor para con nosotros. Amén. Muy bien. Pues vamos a despedirnos y vamos a salir en victoria en este tiempo delante de la presencia del Señor. Más glorioso de lo que me soy. Aleluya. Pasando sobre montes y collados, viene nuestro Rey. Del trono. El trono de justicia descendió. Las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. Viene nuestro Rey. Viene nuestro Rey. Clamaré. Sí, Señor. Clamaré hasta que brille tu Y tu alabanza en la tierra, Señor. y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden. Sucede Aleluya. cuando danzamos. Danza ahí delante de la presencia del Señor. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre es más glorioso de lo que mis ojos ven. Aleluya, Señor. Queremos ver tu gloria, Sobre montes y tu collados, presencia en nosotros, Señor. viene nuestro Rey. Viene nuestro Rey. Viene nuestro Rey. Del trono de justicia. Del trono de justicia descendió. Las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. Viene nuestro Rey. Clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden Cuando danzamos, danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre es realidad. La gloria de tu nombre es realidad. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te exaltamos, Señor. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga y que vean la gloria de Dios en esta semana en sus vidas. Amén. Dios me los bendiga abundantemente.